términos que ellos establecieron. Se va a presentar el informe. Es un informe bastante amplio que lleva bastantes, nada más limitándonos a que queda la parte de auditoría de comprobación para posterior. Al viernes entonces, que es la fecha de Sí, sí. Bueno, tal vez que nos aclare un poquitito la situación de que ya hay fechas para el clásico, para los clásicos ya en competencia, ¿verdad? Y después se había dicho que había posibilidades de que hoy se conociera algo sobre la situación de Liberia Mía, no sé si esto sucedió. Bueno, lo de Liberia Mía no estaba en la agenda, entonces no estaba. Recuerden que es una asamblea extraordinaria que tiene sus puntos ya preestablecidos o para los cuales fue convocado. Entonces no fue un tema que se conoció hoy acá. Y las fechas, tengo entendido que la primera fecha es la del 26 de agosto, que es en la jornada 7 en el Ricardo Saprissa, y la vuelta es el 4 de noviembre, que sería en el Alejandro Moreno. Don Gilbert, sobre el temita de lo de Pinto, para que nos quede claro, entonces él pidió que no se jugara la fecha del 2 y del 7, del 2 de septiembre y del 7 de septiembre, para que pues, tenga tiempo para trabajar de cara a los partidos de México y El Salvador. ¿Es así o me equivoco? Bueno, recordemos que don José Luis Pinto estos partidos lo va a jugar con mayoría de extranjeros, de jugadores extranjeros. Y sí, por decir algo, para poner un ejemplo, si a Saprissa le llama 2 jugadores, inmediatamente van los 2 jugadores para allá o a la liga, pero no suspende la fecha porque la regla suspende por el llamado de 4 jugadores. Entonces, aquí hay un documento que aún más fue firmado por todos los representantes o presidentes de los clubes, donde aceptamos que la norma sea vigente porque tenemos un apoyo total a la selección y a la Federación Costarricense de Fútbol, donde para todos, para ustedes, para nosotros, para la afición, es una necesidad de que la selección de Costa Rica clasifique a ese mundial tan ansiado Brasil 14. Entonces, lo que menos puede hacer la NAFUT es colaborar a manos llenas, a lo que nos pidan. Entonces, pero no se va a ver afectado el campeonato nacional porque la norma dice que solo por 4 jugadores que le llamen a un club se va a suspender la fecha de ese club, no la fecha en su totalidad. Entonces el campeonato normal va a ir fluyendo normalmente, pero si a un club como a Pérez Celedón solo le llaman 2 jugadores, que perfectamente podría ser, no va a suspender el partido que tenga en esa jornada. Lo mismo que San Carlos, que cualquier club de primera división. Entonces, en eso ahora los 12 clubes, porque ya no somos 11, fuimos complacientes y vigilantes de que sea así. O sea, Saprissa y la liga, que pueden ser a los que les llamen en teoría o en la práctica más jugadores, estuvieron anuentes en colaborar todos por igual, y aquí están las firmas de ellos estampadas en el documento que le vamos a hacer llegar al señor Pinto y a la Federación Costarricense de Fútbol para que todavía vean con más buenos ojos la colaboración que le estamos brindando la UNAFUT al proceso de la selección costarricense de fútbol. Para que nos explique un poco, tal vez hasta yo esté agregado en la pregunta. Don Jorge Ortega decía que solamente la Fedefútbol puede poner o quitar a Liberia Mía en la primera división. Ustedes ya montaron el calendario con 12 equipos. ¿Qué pasa si la Fedefútbol decide meter a Liberia Mía? O más o menos, ¿cómo anda esa situación? Para que nos explique un poco. Bueno, le voy a explicar a título personal, no a título de asamblea, porque en la asamblea no se tocó el tema. Como yo lo veo, si Liberia Mía cumple los requisitos antes del inicio del torneo, habría que incorporar, habría que jugar con 13 equipos. Obvio que la asamblea de la UNAFUT tendrá que tomar en cuenta cuántos clubes van a descender en el próximo torneo, porque para mi criterio, si nos tocara que jugar con 13, porque recuerden que esto es un mandamiento de un tribunal de la República, habría que descender 2 para el siguiente torneo, o sea que sería una fase muy corta de 6 meses, pero no podemos hablar hipotéticamente, o sea, estamos hablando de algo que no ha sucedido. Pero yo, a título personal, creería que si se tuviera que incorporar el Liberia Mía, porque cumple todos los requisitos antes de empezar este torneo, habría que tomar una determinación antes de empezar el torneo de cuántos son los equipos a descender.
si sería uno o si serían dos, para volver a la normalidad. Pero estamos hablando de algo que no está sucediendo hoy día, hipotéticamente. Don Gilbert, buenas tardes. ¿Cuándo será la rifa para próximo campeonato? Y además, ante este marco que nos comenta usted, ¿se podía hacer rifa para 12 equipos, un hipotético también para 13, para tener un respaldo casual en dado caso? ¿Es un escenario que se podría manejar? Bueno, tendríamos que ver lo que suceda en estos próximos 15 días, pero más o menos la rifa está en los 15 días posteriores. Don Gilbert, ¿cuál fue el panorama, digamos, a nivel de asamblea para cederle, digamos, o darle ese privilegio a la coherencia, esa prisa de que se acomodara? O sea, ¿cómo llegaron a ese consenso? Si no hubo problema, no hubo mayor discusión. En lo más mínimo, con los asambleístas que hoy día se encuentran aquí en la ANAFUT, ha habido un consenso total. O sea, no ha habido, todas las votaciones de hoy fueron por unanimidad. Todo fue colaboración total de parte de los clubes, independientemente que Carmelita y Uruguay de Coronado no tuvieran voto, hoy estuvieron participando y estuvieron anuentes en todo lo que se conversó hoy acá en la asamblea. ¿Qué parámetros se tomó para escoger estas dos fechas del clásico? No sé qué fechas, o sea, ¿por qué se escogieron estas dos fechas? Bueno, recuerden que eso es un acuerdo, hablemoslo como es un acuerdo entre las televisoras y entre los equipos para establecer esas fechas y para no perjudicar a nadie y colaborar con todo el mundo. O sea, tenemos que tener en el fútbol nacional colaboración de parte de la ANAFUT, de parte de los medios y de parte de cada uno de los equipos para que nadie se sintiera afectado por darle esas dos fechas a la Liga Deportiva Alajuelense y al Deportivo Saprissa. Don Gilbert, yo quisiera insistir en esto de los dos equipos, aunque ustedes dicen que no lo vieron hoy, pero se hace un calendario que puede variar, que podría afectar también lo que se vio hoy con la selección, o sea, podría afectar que se sume un equipo, el calendario sería diferente. En lo más mínimo, porque ahí tendríamos que hablar, otra vez hablemos hipotéticamente, habría que hablar de una fecha donde alguien no puede jugar, porque no hay pareja para ese terciavo equipo, ¿cierto? Entonces, en lo más mínimo, porque aquí lo que estamos hablando es de cuándo se para un equipo y ese equipo, imagínense que en ese momento no tiene jugadores, estamos hablando hipotéticamente, tampoco le van a llamar jugadores en estos momentos a la selección y no afectaría en lo más mínimo a lo que habla hoy. Simplemente hay una colaboración total de una FUT, de los clubes de primera división, hacia la federación y hacia el señor Jorge Luis Pinto, entrenador nacional. Últimas dos preguntas, Fernando. A título personal también lo digo. Don Juan Luis Hernández cuestionó la participación de San Carlos y del Club Sport Herediano porque sé que está mal inscrito. Él dice, ha reiterado en diferentes oportunidades en la prensa de que no ha habido ninguna respuesta sobre el caso concreto que planteaba Juan Luis del cuestionamiento que hacían esos equipos. Su criterio sobre eso, como dictamen o criterio de la FIFA, se sepulta, por decirlo de alguna manera, el tema de esos equipos o los cuestionamientos que hace Juan Luis. Mire, la Federación Costarricense de Fútbol, en una reunión que tuvimos ahí los presidentes, recuerden que ninguna asociación puede quedar a cero. Vamos a hablar de un caso que es cualquier caso, Pérez Celedón, Limón, San Carlos en este caso. Se da una elección y hay que inscribir de nuevo las personalidades, pero en ese periodo, dice el Código de Comercio, prevalece la asociación, o sea, la representación que tiene dicha asociación para ese periodo, o sea, y queda esa representación hasta que se inscriba la nueva junta directiva. En este caso todavía es más factible hablar de que San Carlos es el mismo presidente y la misma junta directiva la que se reelige, pero hay un periodo donde las asociaciones deportivas no pueden quedar acéfalas ni las sociedades anónimas. Estamos hablando de un código para un país y eso no, y además hay un periodo que dio la Federación Costarricense de Fútbol, creo que son 15 días antes de empezar el campeonato, para que todos los equipos presenten sus credenciales al día.
Entonces, si la Federación Costarricense de Fútbol está avalando, yo no sé cómo el señor Hernández cuestiona dicha situación. Es como que si cuestionáramos en determinado momento cuando estuvo mal escrito algún otro club. Y creo que aquí pasaron clubes de nombres hasta llegar a una tercera sociedad, porque la segunda sociedad no era idónea para estar inscrita en una FUT, que tienen que ser clubes deportivos o en una federación costarricense de fútbol. La última pregunta, Andrés Zarate. Don Gilbert, veo que se ha visto mucho sobre el próximo campeonato. ¿Se llegó a un acuerdo con respecto a las últimas jornadas? ¿Se jugarán a la misma hora, el mismo día, por los inconvenientes que se dieron o por lo tanto que surgió ahora en el campeonato anterior? Bueno, yo no sé qué fue lo tanto que sucedió, porque yo Se creo que... criticó mucho, se decía que podían dar sin resultados o manipular resultados o demás. Entonces, para evitar más bien estos cuestionamientos, ¿se va a jugar a una misma hora, en el mismo día? Llegamos a que las finales de momento eran el domingo, porque todavía no sabemos en qué Bueno, va a yo me afectar refiero a la fase recuperación. regular, los últimos dos Lo partidos. otro, el fútbol es más moderno actualmente, ya no nos podemos encerrar en un costarriqueñismo donde la hora puede cambiar o variar, ¿no? El fútbol se juega en la cancha y aquí en Costa Rica se ha demostrado en este campeonato que pasó que fue uno de los más competitivos, pero en estos momentos se está comunicando, se está convocando para una asamblea para ver el asunto de la reglamentación del próximo torneo. O sea,